Dios bendiga en esta hermosa noche a cada uno de aquellos que están conectados. Como siempre lo digo, la verdad que me pone muy contento el hecho de que cada día sean más. La verdad que eso es una alegría y aún me anima a seguir buscando a Dios y alimentando mi espíritu para poder darles a ustedes lo mejor, lo que Dios pone también en mi corazón, en mi mente y en mi espíritu para justamente transmitírselo a ustedes. Así que gracias, mil gracias a todos aquellos que se están conectando. Mil gracias a aquellos que están abriendo su corazón día a día y están compartiendo de sus pruebas y sus luchas y en medio de la soledad y de la incertidumbre están abriendo su corazón y llamándonos. Doy gracias a Dios por todos los que están abriendo su corazón y están contando de sus problemas y de sus luchas y están confiando en nuestras oraciones. Quiero comenzar diciéndote, amada y amado, de que estamos orando por tu vida, estamos orando y sabemos que la presencia de Dios los va a estar acompañando. Sé que el Dios al que alabo, al Dios al que amo, al que le he entregado mi ser, mi cuerpo, mi alma, mi mente, mi espíritu, es un Dios fiel. Es un Dios fiel que escucha las oraciones de sus hijos. Así que sé que esta pelea, esta batalla no la estás llevando sola o solo. Sé que Dios está de tu lado y está como poderoso gigante. Así que mil gracias a todos aquellos que se conectan y nos escuchan cada vez que tenemos una palabra para compartir con todos ustedes. Bueno, veo que está Lorena, veo que está Carmen Fernández, veo que se van conectando uno tras otro. Un saludo grande a mi hija Joana, a Matías, los pastores también de la iglesia. Gracias a cada uno de los que nos están acompañando cada vez que tenemos una palabra de parte de Dios. Así que en esta noche hay una pregunta que te quiero hacer. Y la pregunta para vos que estás del otro lado es: ¿cómo está tu fe? ¿Cómo está tu fe? ¿Por qué te digo esto? Porque la palabra nos aclara que Dios nos ha dado a todos Dios nos ha dado una medida de fe, a todos. Y la medida de fe es la misma para todos. Dios ha puesto ese favor sobre nosotros, esa gracia de la fe. Y te pregunto, y comencé de esta manera preguntándote justamente cómo está tu fe. ¿Por qué? Porque como Dios nos ha dado a todos una misma medida de fe, la pregunta es: ¿qué estás haciendo justamente con ella? ¿Por qué? Porque el tema es que muchas veces, solo algunos, y escucha bien lo que te digo, estoy hablando de la fe y cómo está tu fe. Lo que entiendo es que muchas veces, solo algunos la desarrollan a la fe. Y sin embargo hay otros que no. Hay otros que no la desarrollan. Por eso mi pregunta en esta noche, que creo que es la pregunta del Espíritu Santo, ¿cómo está tu fe? ¿Estás desarrollando la fe? Porque Dios ya ha puesto una medida, pero nosotros tenemos que trabajar y desarrollar nuestra fe. ¿Por qué? ¿Por qué desarrollar justamente la fe que Dios ha puesto sobre nosotros? ¿Por qué? Porque Dios desea que nosotros, por medio de ejercitar
la fe y por medio de alimentar la fe, crezcamos en ella. Crezcamos en la fe y en la confianza y en el creer en Dios y en el creer en su palabra. Por eso mi pregunta vuelve a ser la misma en esta noche. ¿Cómo está tu fe? ¿Estás ejercitando la fe? ¿Estás alimentando tu fe? ¿Qué es lo que estás haciendo con ella? Tal vez algunos se están preguntando, pero ¿cómo hago? ¿Cómo hago para ejercitar y cómo hago para alimentar justamente mi fe, pastor? ¿Cómo hago esto? ¿Qué es lo que puede ejercitar tu fe y alimentar tu fe? Yo sé que muchos lo saben, pero hay otros que necesitan volver a escuchar esto. ¿Cómo hago yo, pastor, para ejercitar? ¿Cómo hago yo para alimentar? ¿Cómo hago yo para hacer crecer la medida de fe que Dios ha puesto en mi vida? Hay una palabra que es muy clara y muchas veces ha sido escuchada, pero tal vez hoy algunos la necesitan. Y está en el libro de Romanos capítulo 10 y versículo 17. Necesitamos hacer que nuestra fe sea desarrollada y crezca. Ahora, hay una sola llave para que crezca la fe y para que justamente sea ejercitada y crezca en nosotros. ¿Cuál es la llave? La llave es justamente lo que dice Romanos 10 y versículo 17, que dice así, y espero que te lo grabes en tu mente y espero que en esta noche también te lo grabes en tu corazón. Y si la tenés y la conoces, la sigas ejercitando. La sigas haciendo crecer a la fe y la sigas haciendo desarrollar en tu mente, en tu corazón, en tu alma y en tu espíritu. Porque la pregunta al comienzo fue, ¿cómo está tu fe? ¿Qué estás haciendo con la medida de fe que Dios ha puesto en ti? ¿La estás desarrollando o no? La palabra de Dios dice en Romanos 10, 17, la fe viene por el oír, es por el oír. ¿Y el oír qué, pastor? ¿Y el oír qué? Y el oír por la palabra de Dios. Entonces ahí está la llave. Yo necesito ejercitar, necesito hacer crecer, necesito alimentar mi fe. ¿Cómo hago? Acá está, esta es la clave. Romanos 10, 17 dice, la fe es por el oír. Es necesario escuchar, sí o sí, es necesario meditar para que justamente la fe crezca en nosotros y se desarrolle en nosotros. Porque la fe viene por el oír, y el oír, ¿por qué? Por la palabra de Dios. Por esto es necesario que justamente nosotros tengamos disciplina en aprender a escuchar la palabra de Dios. Disciplina en leer la palabra de Dios. Necesitamos para crecer y para alimentar nuestra fe en medio de las cosas que estamos viviendo, tener la disciplina de ¿qué? De escuchar la palabra, de oír la palabra, de alimentar mi espíritu, mi alma, mi mente y mi corazón con la palabra de Dios. Necesitamos ser disciplinados en esto, tomarnos nuestro tiempo para escudriñar la palabra, para pedirle a Dios entendimiento y que nos dé luz y nos revele los misterios que están escritos por medio del Espíritu y el aliento de Dios en su palabra.
Porque muchas veces no somos disciplinados para escuchar, para oír la palabra de Dios o para justo meditar en ella, pero sí muchas veces somos disciplinados para escuchar cosas que justamente no tendríamos que estar escuchando. Y necesitamos ser disciplinados en esto. Necesitamos tener esa disciplina de ejercitar nuestros oídos y saber percibir qué es lo que viene y qué es lo que no viene de parte de Dios. Y recibir sabiduría y crecer en la fe por medio de escudriñar justamente su palabra. Y yo sé que hay muchos que me están escuchando que tienen amor a Dios, porque aman a Dios. Y aman a Dios con toda su mente, con todas sus fuerzas y con todo su corazón. Pero el tema es, y quiero que escuchen lo que te voy a decir, el tema es, ¿sos disciplinado para escuchar la voz de Dios, para escudriñar la palabra de Dios? ¿O te está faltando disciplina y por eso muchas veces escuchás voces que no tendrías que estar escuchando? Y por eso muchas veces, por no escudriñar y por no alimentar la fe y crecer en la palabra, que viene por el oír, justamente ella, muchas veces uno escucha palabras que lo único que provocan en nuestra mente, en nuestro espíritu, en nuestra alma y en nuestro corazón, desánimo. No sé si me estás entendiendo lo que te quiero decir. El tema es saber qué es lo que estamos escuchando o qué es lo que estamos permitiendo que entre a nuestro ser. Yo sé, como te lo dije recién, yo sé que amás a Dios y lo amás con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y tu espíritu, pero ¿qué estás dejando que entre a tu vida? ¿A quién le estás abriendo la puerta en este tiempo? ¿A quién? ¿Qué voces son las que estás escuchando? Necesitamos ser más disciplinados para esto, ¿eh? Porque los tiempos son difíciles y uno tiene que aprender a discernir la voz del Espíritu Santo, la voz de Dios, y si no, ir a la palabra y pedirle a Dios que por medio de ella nos hable. Y nos hable justamente para hacernos crecer en la fe, justamente para estar nosotros ejercitando la fe día tras día, y que cuando vengan esas palabras de desánimo, esas voces de desaliento, esas voces de tormento, de angustia y de aflicción, sepamos cerrarle las puertas, porque hay muchos que me están escuchando que no le están cerrando las puertas a esas voces que no vienen de parte de Dios. ¿Me estás escuchando? Y yo pido a Dios que Dios te dé luz y que a partir de ahora afines tus oídos y te fijes a quién escuchas. ¿Me estás escuchando? Afines tus oídos y le pidas a Dios que unja tus oídos para aprender a escuchar su voz, aprender a escuchar la voz del Espíritu Santo. Y si no, ir a la palabra y decir, esto concuerda con lo que acabo de sentir o con lo que me acaban de decir. Esto concuerda con tu palabra. Y te puedo asegurar que si vos buscas en la palabra de Dios, en el libro de Proverbios, vamos a decir, sabiduría para ver si es o no de parte de Dios lo que acabas de escuchar, Dios te va a hablar, Dios te va a ministrar, Dios te va a dar sabiduría. Pero somos nosotros los que tenemos que ejercitarnos en la fe. Somos nosotros los que tenemos que madurar en la palabra de Dios. Somos nosotros, eso depende de nosotros. Él puso una medida de fe en nosotros, pero nosotros somos justamente lo que tenemos que desarrollar esa fe que Dios ha puesto en nosotros. Santiago 1:6 dice, cuando pidamos, dice así, pidamos con fe. ¿Estás escuchando lo que te digo? Cuando pidamos con fe, sin dudar. Sin dudar. Si yo le creo a la palabra de Dios, si yo estoy desarrollando mi fe en Dios,
si yo estoy haciendo crecer mi fe al escudriñarla, al meditarla, ¿cómo puede ser que haya duda en mi mente, en mi espíritu y en mi corazón si yo supuestamente estoy ejercitando y desarrollando mi fe y haciéndola crecer por medio de la palabra? ¿Cómo puede ser que haya duda en mi espíritu y en mi corazón? Por eso lo que está diciendo acá el libro de Santiago es muy claro y yo quiero que lo entiendas. Cuando pidamos creyendo ¿en quién? En Cristo Jesús, en Dios Padre. Cuando pidamos creyendo en lo escrito, en lo que está en la palabra, en lo que fue guiado por medio del Espíritu Santo y por el aliento de Dios, pidámoslos con fe. Y pidamos no dudando. Así dice, sin dudar. Porque quien duda es como las olas del mar, que son llevadas de un lado para el otro. ¿Por quién? Por el viento. Y eso es lo que Dios no desea de ninguno de nosotros, de ninguno de los que me están escuchando. Cuando pidas, pide con fe. Y sin dudar, creyendo en mi palabra, creyendo que si yo declaro algo, lo voy a hacer, te dice el Señor. Lo voy a hacer, pero pide sin dudar, pide creyendo, porque quien duda, si dudas, si terminas de pedir y sigues dudando, Él nos compara cuando hay duda en nuestro corazón, más allá de decir que amamos a Dios y que creemos en Él y en su palabra. Él nos compara, si nosotros dudamos, dice, como las olas del mar, que son llevadas de un lado para el otro. ¿Por quién? Por el viento. ¿Por quién? Por el viento. Y lamentablemente, entiendo de que eso es lo que está pasando. Muchos, si hay algo que estamos haciendo es pedir, pero muchas veces pedir con duda en nuestro corazón. Y eso nos hace a nosotros como las olas del mar. ¿Pero por qué? Porque no estamos ejercitando nuestra fe en la palabra. No estamos haciendo crecer nuestra confianza en Dios por medio de escudriñarla, por medio de creerla, de alimentarla como realmente Dios quiere. ¿Por qué? Porque el libro de Romanos, y te lo vuelvo a decir, 10:17, dice, la fe viene por el oír. ¿Y el oír por qué? Por la palabra de Dios. Pero cuando pidas, amada, como vamos a pedir hoy, cuando pidas, pedí con fe, creyendo no en este pastor que está hablando, sino creyéndole a la palabra de Dios, creyendo en que Dios es fiel. Es fiel. Por eso Él dice, pidan con fe, no duden. Yo soy fiel, dice el Señor. Pero si piden dudando, van a ser como las olas del mar, que son arrastradas por el viento de un lado para el otro. Hoy creo, mañana no creo. Llega la noche y me atormento. ¿Por qué? Llega la tarde y me atormento. ¿Por qué? Llega una mala noticia y me atormento. ¿Por qué? Pasó algo al lado de mi casa y ya tengo miedo yo. ¿Por qué? Si yo no soy como aquellos que dudan. Yo soy como aquellos que le creen a la palabra de Dios. Y que cuando pido algo y cuando creo algo, lo creo con fe. Confiando en Dios. No dudando para no ser como las olas del mar, que son arrastradas, dice la palabra de Dios, de un lugar al otro por el viento. ¿Y querés más? ¿Querés más postre? Fíjate lo que dice el libro de 2 de Corintios, capítulo 5 y versículo 7. Fíjate lo que dice. Dice así: si vivimos, vivimos por fe. Grabátelo, decíselo al que está al lado tuyo. Si vivimos por fe y no. ¡Wow!
y no por vista. Si vivimos creyendo en el Dios invisible, que todo lo puede, en el cual no hay imposible para Él, ni en nosotros por ser sus hijos, porque no vivimos por vista, vivimos por fe, le creemos a Dios. No somos como las olas del mar, no dudamos. Pedimos sin dudar y creemos sin dudar y sabemos que Dios es fiel, y en su fidelidad, por creerle a Él y por creerle a su palabra, Él nos dará la victoria. ¿Por qué? Porque vivimos por fe y no vivimos por vista. Si estás viviendo por vista, ruego a Dios que Dios te dé una vista espiritual para que puedas ver más allá de lo que estás viendo. Y si lo que está faltando es más medida de fe, te aferres a la palabra como Él quiere y la grabes en la tabla de tu mente, de tu alma, de tu espíritu y aún de tu corazón. Y atesores la palabra como lo más precioso que pueda haber en esta vida. ¿Me estás escuchando? Eso es lo que decía el libro de Santiago. Cuando pidan sin dudar. ¿Y pidan con qué? Con fe. Porque quienes dudan serán como las olas del mar, que son llevados de un lado para el otro. Hoy alegría, dentro de un rato tristeza. Hoy alegría, dentro de un rato amargura. Hoy con toda la fe sé que voy a obtener la victoria y después ando como un fracasado, derrotado. ¿Cómo es? ¿Le creo o no le creo a Dios? Yo creo que Dios lo que está haciendo no es otra cosa que confrontarnos. Cuando venga la hora de la duda, Dios te va a confrontar. ¿Crees o no crees en mi palabra? ¿Confías o no confías en mi palabra? Dios nos quiere confrontar, porque Dios quiere que veamos la verdad de lo que hay en nuestro ser. De que si somos como las olas, o realmente somos hombres que ejercitamos en medio de las pruebas la fe y la hacemos creer. ¿Por qué? Porque nos aferramos a ella. Nos aferramos a la palabra. Le creemos a la palabra en medio del desierto, en medio de la enfermedad, en medio de la incertidumbre. Le creemos en medio del tormento, en medio del terror nocturno, en la noche. En la noche, como me decían en estos días, muchos que me mandaron mensajes: pastor, era para mí esa palabra, porque siento como una sombra que me sigue. Pero por supuesto, el enemigo, como decía a Sansón, cuando lo vio que estaba atado, dice que los filisteos se gozaban, y se gozaban porque estaba atado. ¿Qué mejor para el enemigo que vos seas un trofeo de él, y él le muestre a Dios y le diga: mirá cómo lo tengo, mirá cómo la tengo? Ahí está la que dice tener fe, ahí está la que dice tener confianza, ahí está la que dice creer. Mirá cómo la tengo atada, prisionera del miedo, de la incertidumbre, de la enfermedad, que dice creer y confiar, pero es como las olas del mar. Ahí está la que te ama, ahí está la que te alaba, ahí está la que te sirve, ahí está la que dice que como nunca va a poner su corazón en tus manos. Al enemigo le agrada eso, mostrarte como un trofeo y decir: acá está. Pero no podemos darle lugar al enemigo, no podemos darle lugar al infierno ni al diablo. ¿Por qué? Porque Dios nos dice por su palabra que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Y que cuando pidamos con fe, viendo al invisible y viendo al enemigo derrotado por el poder de Dios y el de la palabra y del Espíritu Santo. Eso es lo que Dios desea, que nosotros lo veamos a Él como el derrotado, como el que no puede contra nosotros, porque Él está y es por nosotros. ¿Me estás escuchando, amada? Hebreos 11:6 dice que sin fe es imposible. Escuchen esto, porque Dios es claro con su palabra, y al ser claro con su palabra, lo que Él desea es que tengamos claridad nosotros también con lo que respecta a Él y lo que Él desea para con nosotros. Dice: sin fe es imposible agradar a Dios. Y cualquiera
que se acerque a Dios, acérquese a Dios con fe para poder ¿qué? Agradarlo. Porque tiene que creer en que Dios existe y que recompensa, escucha esto, wow, y que recompensa, Dios recompensa a quienes le buscan, wow, y que Dios recompensa a quienes le buscan. No es en vano. No es en vano que estés en esta hora escuchando su palabra, porque lo que estás haciendo es buscar, alimentar tu mente, tu espíritu, tu alma, tu corazón, alimentar tu vida de Dios. Eso es buscarlo. Y Él recompensa, dice su palabra, a quienes le buscan, pero a quienes le buscan con fe, creyendo que Dios es poderoso. Que el Dios al que amás y al que buscas es un Dios invencible. Que no hay nada ni nadie que lo pueda vencer. Por eso vuelvo a la pregunta del principio: ¿cómo está tu fe? Si hay que alimentarla, alimentémosla. Si hay que desarrollarla, desarrollemos la fe. Si hay que ejercitarla, ejercitemos la fe. Y si tenemos que vivir por fe, como Dios dice en su palabra, como viendo al invisible, lo vamos a hacer. Y le vamos a creer más allá de todas las cosas. ¿Me estás escuchando? Que el Espíritu de Dios, llene tu vida en esta noche. Que el Espíritu Santo de Dios aumente su fe por medio de la palabra que has recibido. Fe, amada, fe, amado. Una fe que tiene que crecer en base a creerle a Dios y a creerle a su palabra. Una fe que tiene que crecer en medio de las pruebas, de los desiertos, de los procesos y de las luchas. Una fe que no duda. Una fe que no mengua, no importa lo que venga. Si Dios está conmigo, nadie podrá contra mí. Tenés que declararlo, amada. Tenés que declararlo, amado. No vas a ser como las olas o las ondas del mar. No, que son arrastradas por el viento. No, de ninguna manera. Voy a creerle a Dios. Y voy a creerle en fe, no dudando, sabiendo que Dios es fiel y que si Dios promete, Dios cumple. Si Dios promete, Dios cumple. Porque así dice, y con esto termino, Romanos 10 y versículo 17. Es un dulce, porque la fe es por el oír, amada. La fe es por el oír, amado. ¿Y el oír qué? El oír la palabra de Dios. Escudriñar, meditar en la palabra de Dios. Por eso viene la fe. Ejercita tu fe, amada. Ruego a Dios que crezcas en la fe en Dios y le creas y la repitas y la declares en medio de la angustia, en medio de la aflicción. Declares: yo y mi casa serviremos a Jehová, yo y mi casa seremos bendecidos, yo, mi matrimonio, mis hijos, yo sé que veré tu gloria, Señor, sé porque tú me lo has prometido, yo y mi casa te serviremos. Claro que lo haremos, Señor, y lo declaro, y Padre, lo apruebo porque creo en tu palabra y la afirmo porque sé que eres fiel, y en esto voy a ver tu gloria, en esto voy a ver tu victoria. Padre, me uno en esta hora a cada uno de aquellos que en esta noche se han conectado, Dios, y te ruego, Padre, que puedan crecer aún más en la fe,
aún más en la confianza, Padre. Que, Padre, puedan crecer alimentándose de tu palabra, Señor. Que puedan crecer en la fe, Dios. Que puedan ellos hacer crecer, Dios mío, crecer la fe en medio de las dudas, de las debilidades, Dios mío, en medio de la desconfianza. Que puedan alimentar la fe por medio de tu palabra, Dios mío. Te lo ruego, Dios, en el nombre de Jesús. Bendice a tu amada, bendice a tu amado, Dios. Bendice a tus hijos, Dios. Que la unción de tu Espíritu Santo sea sobre cada uno de ellos en esta noche. Y que, Padre, mañana cuando se levanten dejen de ser como las olas que son arrastradas por el viento. Y que, Padre, se levanten sin dudar y confiando, Dios, en que tú tienes el control de todas sus cosas. Padre, bendigo a tus hijos. Bendigo a Liliana Lencina, bendigo a Andrea Correa, bendigo a Carmen, Dios mío, Fernández, bendigo a Matías, bendigo a Joana, bendigo a tus hijos en esta hora. Padre, que cada una, Padre, de aquellas vidas que nos están escuchando, Paulita Torres, Dios mío, reciban una mayor medida de fe, Dios, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, Padre, abrázalos con tu poder, Dios mío. Abraza a tus hijos con tu misericordia, Señor. Te lo ruego en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Tócalos, Dios. Tócalos ahora, Padre. Te lo ruego, Señor. Te lo ruego que puedan declarar ellos victoria en sus hogares. Victorias en todas las áreas de su vida. Padre, te lo ruego en el nombre de Jesús. Bendigo a mi esposa que me está escuchando, a mis hijos, Dios, los bendigo, Dios, en el nombre de Jesús, que reciban lo mejor de parte tuya, Padre, ahora en el nombre de Jesús. Bendícelos, cualquiera sea la necesidad, Padre, que reciban lo mejor en esta hora. Bendigo a Adrián, bendigo a su esposa, bendigo a sus hijas en esta noche. Padre, bendice los hogares y bendice las familias. Que la medida de fe haya crecido por medio de ser ministrados por tu palabra. Ruego que crezca, Dios, en el nombre de Jesús, y que cada uno de los que me están escuchando, Dios, sean bendecidos de una manera especial, de una manera poderosa y gloriosa. Bendigo a Jessica, bendigo a su esposo, bendigo a sus hijas, Padre, en el nombre de Jesús. Que tu gracia y tu favor sea sobre cada uno de ellos. Padre, bendigo a Silvia Sánchez, Dios mío, que tu mano sea fuerte sobre su vida. Una mayor medida de fe, Dios, en su familia. Una mayor medida de fe, Dios, en el nombre de Jesús te lo ruego, Padre. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Y te doy gracias, Padre. Gracias por esta hermosa noche. Gracias por este momento tan hermoso, Padre, que hemos podido vivir cada uno de nosotros. Bendigo, Padre, a Luis Silva. Padre, que tu mano sea fuerte sobre su vida. Luz para ellos, Señor. Luz para esa familia. Luz de tu Espíritu. Guíalos en cada cosa que tengan que emprender, en cada cosa que tengan que hacer. Dios, pon tu mano ahora. Pon tu mano ahora, Dios, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Padre, tu palabra dice que si creemos en ti, todo lo que emprendamos prosperará. Yo bendigo a Luis, bendigo a su familia y declaro bendición y prosperidad sobre todo lo que venga sobre ellos, Dios. Bendición y prosperidad sobrenatural en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Bendigo, Dios. Bendigo en esta hora Luna. Padre, bendice a tu hija, Padre. Que tu gracia y tu favor sean grandes sobre su vida. Que sean grandes las bendiciones sobre cada uno de los que me están escuchando, Padre. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, te doy gracias por esta hermosa noche y declaro victoria y bendición. En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y del Espíritu Santo, Dios mío. Amén, Señor, y amén. Que Dios bendiga en esta hermosa noche a cada uno de aquellos que nos
estuvieron escuchando. Gracias por todos los corazoncitos. Gracias a todos los que nos animan día a día a seguir buscando del poder de Dios y del poder del Espíritu Santo. Gracias. Yo sé que Dios te va a bendecir. Yo sé que vas a ejercitar la fe. Vas a hacer crecer la fe. Vas a alimentar tu fe por medio del oír la palabra de Dios, por medio del escudriñar y por medio del meditar en la palabra de Dios. Que tengas una noche especial. Que la gracia y el favor de Dios sean sobre tu vida. Dios es fiel. Dios es fiel. Y sé que en Dios siempre, más allá de cualquier prueba, más allá de cualquier lucha, más allá de cualquier problema, en Dios siempre nos espera la más grande victoria. Declaralo, amada, y declarado, amado. Más allá de lo que podamos estar pasando, en Dios siempre nos espera una gran victoria. Que Dios te rebendiga.